Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía de Yuti TV. Bendiciones para todos ustedes en los diferentes países. Estamos en vivo desde Guayaquil, Ecuador, contando con la presencia de nuestro hermano Alejandro Espina, que nos ha visitado, así como también la presencia de nuestra hermana Yamile, que está también desde Cali, Colombia, visitándonos acá en los estudios en Guayaquil, Ecuador. Bendiciones para todos ustedes. Vamos a iniciar este programa, el programa En Busca de la Verdad, en el que el día de hoy vamos a dar inicio con el estudio de las cartas de los Sholiachim, de los apóstoles, y vamos a empezar con el libro de Romanos. Bien, con nosotros, como le decía, nuestro hermano Alejandro Espina, quien va a dirigir un saludo a todos ustedes. Adelante, Alejandro. Sí, buenos días a todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Muy contento de estar reunido acá en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Saludo muy especialmente a los hermanos que nos están viendo desde los Estados Unidos en West Palm Beach. Estamos muy contentos de poder compartir con toda la congregación, la Keilah, acá en Guayaquil. Y bueno, vamos a tratar este tema de las cartas de Shaul, Pablo, y estaremos pidiendo al Eterno que sea Él en nuestros labios para poder expresar de la mejor manera su verdad. Bueno, aquí estamos, hermanos. Yo les doy el paso a nuestro hermano Marcelo Espinosa también, que está con nosotros, para que él también dé su saludo. Shalom, hermanos. Es una bendición contar con la presencia de nuestros hermanos, tanto Yamile de Colombia y Alejandro, que ha venido de Miami. Estar con la presencia también vía internet de nuestros hermanos en España, en Estados Unidos también, y la congregación de aquí de Ecuador. Somos pequeños, somos de esa manada pequeña, pero estamos en un solo Ruach verdadero. La Keilah de los últimos tiempos, la congregación de los últimos tiempos, no se destaca precisamente por la grandeza, por los lujos o por la ostentosidad de sus templos, sino es muy característico, como vemos en Apocalipsis 3, que la congregación de Filadelfia se destaca principalmente por la obediencia de la Torá. No has negado mis mandamientos, no has negado mi nombre, le dice a la Keilah de Filadelfia, y eres pequeña, de poco poder. Cuando estaba hablando esto, Yeshua no estaba divagando o haciendo que la gente entienda a su manera. Estaba hablando una verdad que no necesita explicación, ni meditar, ni interpretar. Si nosotros miramos la cámara hoy, vamos a ver una Keilah pequeña, que no niega los mandamientos, que muchas veces no podremos dimensionarlos ni comprenderlos tal cual el Eterno tal vez anhele que nosotros lo comprendamos, pero no hemos negado su nombre y somos pequeños, porque la Keilah, Efraín se levanta como los huesos secos, desde lo más pequeño va cobrando vida y no va a venir con un conocimiento, con un potencial material, para avergonzar a los sabios siempre de lo vil y de lo minúsculo. Y también otra constante bíblica, que nadie es profeta en su tierra. Eso también es muy evidente dentro de estas congregaciones, dentro de nuestras congregaciones, que somos pequeños. Tal vez nadie nos cree porque somos pocos. Tal vez la gente quiere ver una iglesia. Nosotros solo somos una congregación, una cajal. Lo que tiene cuerpo aquí, lo que da vida a este grupo, es el Ruach de Yeshua, el Ruach de consejo, de conocimiento, de sabiduría, que nos hace que nosotros no vislumbremos conforme al pensamiento humano. Nosotros vislumbramos a la Keilah conforme al pensamiento del Eterno, que es en el conocimiento donde Él se glorifica, donde Él despierta a los suyos, donde no permite que la gente confunda su verdad con un espejismo que nos han planteado las iglesias cristianas generalmente,
cuando ellos tratan cuando ellos tratan de manifestar su grandeza de acuerdo al respaldo material, ahí no se ve. Entonces, hermanos, bienvenidos, y me tomé un poquito más del tiempo para poderles dar una bienvenida calurosa a todos nuestros hermanos y estar otra vez aquí con ustedes aprendiendo, porque nunca acabaremos de aprender, hermanos. Bien, esas eran las palabras de nuestro hermano Marcelo Espinosa, y ahora con ustedes desde España, en Sevilla, nuestro hermano Moshe. Adelante, Moshe. Bueno, pues Shabbat Shalom para vosotros. Desde aquí un gran saludo, un gran afecto. Ahora ver ahí a mis tres Ajín, que estaba viendo que si llego a estar yo, ahí no entramos los cuatro, porque yo soy como Espinosa, grande, amplio, la bendición es buena. Pero me gusta mucho ver ahí a todo el mundo congregado, y la pena es esa, que Yahweh no me ha permitido a mí, bueno, todavía estoy convaleciente de las piedritas esas que me sacaron, pero bueno, un abrazo para Espinosa, para Alejandro, que lo veo ahí. Te han dejado en una situación muy difícil, ¿eh, Palmiño? Te han colocado entre las torres. Pues sí, la verdad es que el tema de hoy es apasionante, es algo que realmente esta mañana cuando le pregunté al Eterno, estamos hartos de leer tu palabra. Este tema lo hemos tocado muchas veces, posiblemente incluso nos hemos aprendido casi de memoria en muchas ocasiones, que dice Romanos 1, nos hemos hasta incluso tirado como palabra arrojadiza para tener más razón que otros entre nosotros, el tema de la fe, el tema incluso de las relaciones entre hombres y mujeres, cuáles son las que a Yahweh le gusta y cuáles no. Pero bueno, veo que hoy hay tres auténticos bastiones de la palabra delante. Me siento ahí un poquito con la foto puesta, pero bueno, vamos a aprender seguramente mucho en esta tarde de la revelación que sí nos ha traído el Eterno para nosotros mismos como crecimiento, y para dar a todos aquellos que nos escuchen, siempre evidentemente con la mayor humildad, porque no somos aquí sabios ninguno, sino el único eterno y sabio es el Eterno, a través de su Ruach y por supuesto en la figura de nuestro Mashiach. Bien, ahora sí ya entramos de lleno a la enseñanza del día de hoy. Vamos a iniciar con el capítulo número 1 de Romanos. La temática que vamos a utilizar para los estudios de las cartas de los apóstoles, de los Sholiahim, va a ser esta. Vamos a llevar un orden. Vamos a empezar ahora en el libro de Romanos, porque pues es la carta que primero vamos a estar presentando. Y para ello iniciemos en el capítulo número 1. ¿Cómo debemos aprender a identificar cuando nosotros vamos a hacer un estudio? Lo primero que debemos saber, en este caso, si es una carta, a quién se le escribe la carta. Eso es algo fundamental, porque si nosotros vamos a analizar un documento, lo primero que debemos hacer es entender hacia quién está dirigido, cuál es el contenido y cuál es la función específica de la carta y qué resume. Entonces, en este capítulo número 1 nosotros vamos a darnos cuenta de algo, que cuando se inicia esta escritura, esta carta, Pablo, o Shaul como realmente se llama, no había llegado hasta Roma. Él todavía, 3 años luego de la carta, él se dirige hacia Roma. ¿Cómo fue entonces que Pablo, Shaul, tuvo conocimiento de que existía esta congregación en Roma? Pues recordemos que en su viaje misionero, él se había entrevistado con muchos hermanos que estaban precisamente viajando continuamente por las diferentes congregaciones. Es así como conoce a un judío cuyo nombre es Aquila, y a su esposa Priscila, quienes posiblemente hayan sido los iniciadores de la congregación en Roma. Y pues precisamente fueron ellos quienes le comunicaron a Pablo de la existencia de una congregación creyentes en Yeshua en Roma. Ahora,
Cuando Pablo escribe esta carta, la dirige a esta congregación en Roma, que estaba constituida por judíos y por no judíos, que no quiere decir precisamente que son extranjeros, paganos de otras naciones, sino que se trata de la oveja perdida de la casa de Israel, que lo vamos a demostrar en el transcurso del tema, que cuando la Reina Valera traduce griegos y no griegos, no se refiere a extranjeros, porque griego significa helenizados, significan personas que se han adherido o que se han culturizado al sistema que era el helenismo que salía de la filosofía griega. También se los conocía como personas cultas, supuestamente, en aquella época. Entonces, Pablo dirige esa carta. Quien la escribe es Tercio, y quien la lleva como emisario hacia Roma, hacia la congregación de Roma, es una hermana que era de Cencrea, la hermana Febe. Entonces, con estos conocimientos, nosotros vamos en el transcurso del tema, vamos a darnos cuenta que todo lo que dice la Reina Valera es una completa confusión, que es lo que entienden los predicadores, y desde los púlpitos han cambiado la esencia de esta carta, con la cual se confunde hoy al creyente. Entonces vamos a dar inicio, primeramente, al capítulo número 1, versículo número 1 del libro de Romanos. Una cosita ahí. O sea, tú nos estás indicando que cuando Pablo escribe estas cartas, él se está dirigiendo exclusivamente a gente que conocía la Torá. Correcto. ¿No es cierto? Él no está dirigiéndose a personas que conocen el Evangelio de Cristo o la ley de Cristo. Él está dirigiéndose a personas que conocían la Torá y la tradición del pueblo judío, que a ese momento era judío, pero realmente sabemos que la Torá fue dada a las 12 tribus en el Sinaí. Correcto, eso es importantísimo lo que acaba de decir Marcelo, importante. ¿Por qué? Justo en este capítulo nosotros vamos a demostrar que las personas que estaban en la congregación estaban amparados bajo lo dicho por Yahweh en la Torá, es decir, ellos estaban en plena obediencia de la Torá, y queda demostrado en esta misma carta. Entonces, iniciemos el estudio con Romanos capítulo 1, versículo número 1. Dice así: Shaul, al que llaman Pablo, la Reina Valera dice Pablo, servidor de Mashiach Yeshua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia. Esto es lo primero que vamos a analizar. Apartado para la buena noticia, no para el evangelio, porque los conceptos son muy diferentes. No existe un predicador cristiano que usted le pueda definir lo que significa evangelio, pero cualquiera que haya estudiado Torá sí le puede definir lo que significa las buenas nuevas o las buenas noticias del reino de Yahweh. Eso es existente en todos los libros proféticos del Tanakh. Bien, en el verso número 2 dice que él había prometido antes por medio de sus profetas. Esto es lo que tienen que entender cada uno para luego poder ir donde los predicadores o donde aquellos que están confundidos, para que les aclaren que cuando dice Pablo que él es una persona que está llevando las buenas noticias del reino, como lo anunciaron los profetas, entonces debemos tomar las cartas, los escritos, los libros de los profetas, para poder saber de qué reino o de qué buenas noticias se está refiriendo Pablo. Además, este momento que está escribiendo las cartas, del momento que escribe esta carta, Pablo ni siquiera se imaginaba que estaba escribiendo Biblia. Él estaba escribiendo una carta, una epístola, una enseñanza a personas que tal vez hayan oído algo de Yeshua, pero que mayoritariamente esas personas, cuando reciben esta carta, ellos guardaban la Torá sin conocimiento preciso de Yeshua como el Mashiach de Israel. Correcto. No, y también podemos ver que Pablo en este momento correctamente le escribe a personas que tienen conocimiento de la Torá. En ningún momento le está hablando ni le está escribiendo a grupos cristianos, ¿no? Como hoy tuercen la doctrina, porque pues, empezando que como Pablo, lo mismo que Pedro y el resto de los discípulos, siempre citaban la Torá para enseñar, siempre. Nunca citaban otro libro porque no existían más libros, sino única y exclusivamente siempre era la Torá. Todas las enseñanzas que partían y que enseñaban las cartas están siempre fundamentadas en el Tanakh, en la Torá. Bien,
como decíamos, y como ustedes han leído aún en la Reina Valera, dice que él es un servidor escogido o apartado por Yeshua para ser quien lleve las buenas noticias de Elohim, que él antes las había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Versículo 3, acerca de su hijo, quien por línea carnal era de la descendencia de David. Esto es muy importante también. Ahora bien, nosotros tenemos que notar, hermanos, que si nos está hablando de que los profetas prometieron el reino, entonces vamos a buscar el reino, no vamos a ir a buscar un evangelio, porque, como les digo, la definición o el concepto de evangelio a nadie le queda claro. Ni siquiera los púlpitos cristianos tienen claro qué significa evangelio. Hay una tradición, hay algo que no exactamente, no tengo esa certeza de confirmarlo, pero la palabra en latín, evangelus, es un ángel de luz. Y acordémonos las palabras de Shaul que dice, si viene aún siendo un ángel de luz y me predica otras buenas noticias diferente a la que hemos anunciado o nos contaron los profetas como Isaías, como Miqueas, sea maldito. Entonces, nosotros vemos que algo está encerrado detrás de esa palabra evangelio. No vamos a meternos de lleno a eso, pero vamos teniendo en claro por qué nosotros tratamos de preservar la lengua original. No es un fanatismo o no queremos ser judíos. Nosotros no anhelamos ser judíos, respetamos a nuestros hermanos. Nosotros somos de Efraín, somos de Israel. No sabemos de qué tribu somos porque eso se nos anunciará en un momento profético. Pero tenemos que vernos como las tribus que regresan, que hacen teshuvá, que se arrepienten y hacen una vuelta a Torah. Correcto, bueno. Permítame avanzar y también le pido a Joaquín que me dé un poquito de tiempo, que necesito la idea. Necesito, digamos, dirigir la idea para que luego ya hacer cada uno el comentario. Bien, decíamos que si Pablo dice, yo estoy anunciando un reino, que lo prometieron por los profetas, entonces vamos a buscar el reino en los profetas. Yo sugerí, ustedes pueden buscar en cualquier profeta, a Ezequiel. Vayamos a Ezequiel 34 y leamos el versículo número 12. Ezequiel 34, desde el versículo 12, dice de la siguiente manera: como el pastor cuida su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, como el pastor cuida un rebaño cuando las ovejas están dispersas, así cuidaré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que han sido dispersadas en el día nublado de la oscuridad. Está hablando de las tribus perdidas, dispersas por las transgresiones entre las naciones, que las iba a rescatar, que las iba a traer, dice, desde los lugares en aquel día cuando se dispuso por medio de Yahweh este castigo. Versículo 23, dice, yo levantaré sobre ellas un solo pastor. Estoy en el mismo libro de Ezequiel 34, ahora en el versículo 23. Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, a mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor. Yo, Yahweh, seré su Elohim, y mi siervo David será el príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. Aquí está el reino. Aquí está un reino de un pueblo que estuvo disperso, pero que Yahweh dice que los va a recoger de donde fueron dispersos y que les va a poner un príncipe. No era David, porque cuando se dio esta profecía David ya había muerto hace siglos. Entonces se está hablando de Yeshua, porque Yeshua dice en Apocalipsis capítulo 22, yo soy de la raíz de David. Entonces de ese David o de esa raíz de David es que se está hablando como príncipe del pueblo. Entonces aquí está el reino. El reino habla de las tribus perdidas, no habla de ninguna otra institución o entidad que quiera apropiarse del reino y que quiera reemplazar al pueblo de Israel. No está hablando de eso. Entonces debemos ser claros, siempre hay que estudiar desde principio hasta el fin, llevando una secuencia consecutiva de los hechos. Si a mí Pablo me dice, yo estoy anunciando un reino, que los profetas lo prometieron, yo voy a ir a estudiar a los profetas y buscar dónde está ese reino, y el reino lo he encontrado. Y lo encuentro en todos los profetas, porque todos anunciaron lo mismo. Ahora bien,
Ya quiero terminar esta parte de la idea para continuar. Porque es importante, hermanos, conocer el tema de la fe. Porque por la fe, por la palabra fe, han trastornado completamente la Escritura y le hacen entender a la persona que tener fe es creer en cualquier cosa que salga de la boca de un pastor. Y eso es totalmente equivocado. Entonces vayamos al versículo número 4 de este libro de Romanos que estamos estudiando. Y dice, ¿a quién se lo declaró como hijo de Yahweh con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos? Yeshua, el Mashiach, nuestro Maestro. Por medio de él se nos otorgó el favor de ser enviados para proclamar en todas las naciones la obediencia. En la Reina Valera dice la fe. La obediencia por la fe. Por amor a su nombre, entre ellos están también ustedes, los llamados de Yeshua el Mashiach, a todos los que están en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos, que gocen del favor del Shalom de Yahweh, de nuestro Padre y Maestro Yeshua. Eso es importantísimo. Aquí quiero detener un momento, hermanos, porque les quiero aclarar algo antes de darle paso a Joaquín. Ya te doy paso, Joaquín. Miremos que aquí se habla que es por la fe. Pero si no tenemos claro nosotros el concepto pleno de la fe, que la misma Escritura nos da, porque por ahí una persona me dijo en un debate, en uno de los muros, lo que pasa es que ustedes con el idioma quieren cambiar la verdad. Era una persona de la iglesia ministerial. Y dice que queremos cambiar la verdad de María Luisa simplemente por el idioma. Y eso es incorrecto, como dice Marcelo. El idioma no es la esencia de lo que enseñamos, sino el hebraísmo, rescatar el pensamiento hebraico que lo cambiaron. Por ejemplo, la palabra de donde toma Shaul, que ya lo vamos a demostrar más adelante, es la palabra emuná, que la Reina Valera lo traduce como fe. Ahora, en la misma Escritura, si ustedes me siguen a mí, van a encontrar la respuesta de lo que es fe. La palabra emuná, ustedes la encuentran en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 12. En ese versículo de Éxodo 17, 12, esa palabra se la utiliza para decir firmeza. En Deuteronomio 32, 4, la misma palabra emuná se la utiliza para decir la verdad de Elohim. En Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 15, la misma palabra emuná se la utiliza para decir fidelidad. Y en Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 22, están utilizando esta misma palabra para decir oficio o trabajo. Entonces, con estos conceptos vamos a entender lo que enseña Pablo cuando dice, yo no me avergüenzo del ministerio o no me avergüenzo de mi trabajo cuando predico el evangelio. Está usando la palabra emuná, que significa obediencia, que significa fidelidad, que significa fe y que significa estar firme en la palabra del Eterno. Entonces no tiene nada que ver el concepto de fe que nos han dicho o que nos han enseñado, que significa creer en algo, solo creer en algo. No, es un concepto totalmente diferente. Y es importante las cartas porque vamos a aprender mucho a tener un criterio muy serio y muy claro de lo que realmente significa la palabra fe y de lo que realmente dijo Shaul. Ahora sí le vamos a dar paso a nuestro hermano Joaquín. Adelante, Joaquín. Bueno, yo no dejo de sorprenderme cada día, porque si antes lo decía, ahora lo confirmo. Cómo el Eterno establece a cada uno de nosotros las cosas que realmente podemos entender. Me ha gustado mucho, porque es la línea que yo llevo con mis Talmidim, lo que ha dicho Spinoza. Oiga, esto no lo escribió precisamente alguien, o en este caso Saúl, para que fuese incluido dentro de un libro que luego sería prácticamente el libro donde todo el mundo tenga que venir a beber el tema relación espiritual con el Creador. Era una carta, era una enseñanza que directamente él, el siervo, el que directamente se declara siervo de Mashiach, da a entender a través del Ruach. Todo esto que realmente ahora mismo en estos pequeños cuatro, o sea, estos mínimos 4 versículos que estamos tocando, realmente es algo que evidentemente los pastores
o las religiones más que pastores, porque bueno, si cogemos la adventista es más de lo mismo, si cogemos la católica ya para qué hablar, y si tocamos cada una de las religiones, son ellos el ombligo. Ellos son los que han decidido cambiar el sistema. Bueno, la Iglesia Católica ya sabemos por todos que ellos se han considerado como autores y responsables subsidiarios para poder cambiar las escrituras, y en este caso el Shabbat, que mal llamado Shabbat porque lo han trasladado al domingo. Oiga, ¿quiénes son? ¿Por qué no venimos directamente a beber de las buenas gentes? Es correcto, Marcelo, no solamente lo que decías antes, que Mashiach viene en el capítulo en Apocalipsis 21 y dice que él viene de la raíz de David. En el mismo capítulo 1 de Mateo viene puesto la genealogía de Mashiach, y entre ellos ya no es solamente un rey. ¿Cómo íbamos a pensar que la genealogía en vida directamente del hijo de Yahweh viene incluida una prostituta? Son cosas para que entendamos que son tan sencillas, son tan carnales, es tan cercana directamente a la enseñanza que nos quiere trasladar como sencillez. Oiga, la palabra evangelio, pues no le había sacado yo el punto que le ha hecho el hermano Espinosa, Evangelius, es decir, el ángel ese de luz, como bien dice que si el Hasatán se vestirá de ángel de luz, incluso para engañar a sus escogidos. Cuánto nomás, y encima nos cambian directamente con traducciones mal o bien intencionadas, creo que en este caso bien intencionadas no pueden ser, porque han ido y están yendo directamente a su interés personal. Saquemos esto a la luz, hagamos lo que estamos haciendo en conocimiento y en verdad, con un corazón contrito y limpio delante de Yahweh, y si estamos equivocados, que Él nos dé la luz suficiente para el entendimiento, ya no solamente personal, sino de instrucción para otros. Con lo cual, creo que, bueno, si seguimos viendo el tema, vamos a llegar hasta el versículo 32, y muchas de las cosas que tenemos como paradigma mal establecido a través de los tiempos, porque creo que todos, de momento, o a no ser las nuevas generaciones, venimos del paganismo, del catolicismo. Hemos sido arrancados por Mashiach directamente porque nos ha visto un corazón predispuesto para creerle. Él sabe que queremos creer en Él, que le queremos por encima de cualquier cosa. Entonces, hay que tomar acción. Él no podrá mover nunca nuestra capacitación si no queremos actuar. Nuestro libre albedrío siempre lo va a proteger. En este caso, vamos a llevarnos a qué es lo que nos quiere enseñar, posicionarnos dentro de lo que es la situación en aquel entonces, a qué pueblo, como decía Marcelo, se está dirigiendo, a qué tipo de gente le está hablando y, por supuesto, qué lenguaje entendían ellos. Porque ahora, bien que decían que habíamos cambiado el tema del idioma, esto, lo otro, Yahweh tiene un nombre, tiene sus 4 letras en hebreo, Mashiach tiene las suyas también en hebreo, y el otro día le decía yo a algunos antiguos amigos y compañeros, lógicamente hermanos no, de la iglesia adventista, que ¿por qué, cómo es posible que una madre hebrea y un padre hebreo, en este caso ambos dos judíos, que eran Miriam y Yossi, con un Elohé también hebreo por decisión propia, le van a poner a su hijo un nombre griego? No tiene mucho sentido. Pues en este caso, bueno, con la sencillez que nos da la Torá, con la sencillez que Pablo, que ha sido muy mal entendido o muy bien tergiversado para los intereses propios de cada sitio, bueno, pues ya que Yahweh nos ha puesto o nos ha permitido por su gran bondad y misericordia, sigamos aprendiendo. Te devuelvo la palabra. Bien, correcto lo que dice Joaquín, y por la expresión de acá de un hermano, sé que no se dio cuenta de lo que decía, cuando dice que si Miriam y Joseph tuvieron un hijo y ellos eran judíos, nunca le iban a poner un nombre griego, o sea Jesús, sino Yeshua. Correcto. Bien, Alejandro. Sí, es correctísimo, Marcelo, como la escritura es totalmente clara, ¿no? La misma escritura nos enseña, la misma escritura es la que nos edifica. Y pues lo que dices tú, lo que dice Marcelo, totalmente evidente. Nunca jamás el Eterno iba a transgiversar lo que desde el principio él había hecho. Porque desde el principio él había trazado un plan, desde el principio él había trazado una idea. Y esa idea tenía que manifestarse, tenía que ser evidenciada.
y esa idea fue evidenciada cuando vino Yeshua. Cuando Yeshua estuvo sobre la tierra, cuando Yeshua preparó a sus discípulos, cuando Yeshua se le aparece a Pablo en los Hechos de los Apóstoles y le habla, pues Yeshua le habló en hebreo, porque claramente dice la palabra en los Hechos, ahí se les olvidó a los traductores torcidos quitarle la palabra donde dice que cuando le habló en hebreo. Sabemos que siempre era ese idioma, siempre se identificaba Yahweh de esa manera, y siempre la enseñanza era la Torá, siempre el Tanakh fue la enseñanza, nunca ha habido otra enseñanza ni la va a haber. Cuando Pablo en esta carta está enseñando, está edificando a esa comunidad, Pablo lo hace utilizando el Tanakh, Pablo lo hace citando las escrituras del Tanakh y estableciendo lo que ya estaba dicho por los profetas. O sea, ni por ninguna parte Pablo dijo, no, y es que en primera de Tesalonicenses o en Corintios yo dije, no, o primera de Pedro dice, no, eso ni siquiera existía. La base fundamental del Eterno es la Torá, es el Tanakh, son los profetas, no hay otra base. Y vemos como Yahweh en este tiempo pues está quitando las escarchas de los ojos, está trayendo a la verdad a todos los que han de ser y pertenecen a esa salvación que Él ya estableció por predestinación desde siempre. Es importante lo que realza Marcelo con respecto a lo de evangelismo, muy cierto. Un ángel de luz, como nuestro amado Yeshua nos alertaba, y aún Pablo por medio del Ruach nos lo decía, que estuviéramos alerta, precisamente hablando de eso, porque fuimos esparcidos. Yo no tengo ni apruebo el concepto de muchos mesiánicos que dicen que bueno, pero gracias a Yahweh que estábamos en el cristianismo y eso fue la base. Para mi concepto no, eso no es ninguna base, porque el cristianismo no es ninguna base, el cristianismo es un error totalmente, es un error que lo conduce a uno a la perdición. Ahí no hay bases fundamentales ni hay conocimiento de Yahweh, porque mientras no haya Torah no hay conocimiento. Mientras no se conozca el nombre verdadero de Elohim, pues de ninguna manera vamos a llegar a ninguna verdad, porque la única verdad claramente lo dice Joel 2:28, que en aquel día todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Y si no invocamos el nombre de Yahweh, pues era porque no lo conocíamos. ¿Cuál salvación íbamos a tener? Ninguna. Por lo tanto, pienso yo que Yahweh tiene mucha misericordia y pues sigue trayendo a cada uno y nos sigue enseñando por medio de estas cartas su verdad, su única verdad, la senda antigua, la Torá. Ese sería mi comentario en este momento, hermano. Marcelo. Sí, yo quería acotar algo. Bueno, la verdad es que en el cristianismo nosotros, o personalmente, yo me enlacé con las escrituras porque pienso que dar el salto desde el catolicismo, donde alguna vez también estuve y nací, hubiese sido imposible, porque en el catolicismo uno nace solo con una tradición, no nace con una convicción. Entonces, si algo nos relacionó con las escrituras, así sea, aunque sean mal intencionadamente manipuladas, es el cristianismo, porque en el cristianismo es donde despierta la mayor parte de Efraín, y existen profecías como Isaías 28, que habla de los ebrios de Efraín. Inclusive hay una señal que es las lenguas que ellos hablan, son bíblicas, pero son para confusión, y es una señal también maravillosa para ellos, para el cristiano, esas lenguas. ¿Cuál es la maravilla de esas lenguas? Que esas lenguas son para confusión, pero esas lenguas les demuestra a ellos de que ellos son Efraín. Una persona que habló en lenguas en el cristianismo, según las escrituras de Isaías 28, quede convencido de que él es de Efraín, así sea que está pronunciando lenguas ininteligibles. Bueno, yo también quería aclarar algo de las cartas de la carta de Romanos, porque es bueno ampliar este término evangelio, que se ha malinterpretado, y se dice que el evangelio es del Nuevo Testamento, y las personas han llegado a decir que el Nuevo Testamento es del evangelio, y yo les voy a demostrar hoy que maliciosamente se escondió algo en esta traducción, porque el evangelio fue anunciado en el Sinaí, y vamos a ver en Hebreos 4, 3, al final del capítulo 3 y a comienzos del capítulo 4, en ese tiempo Pablo, o el que escribió Hebreos, que todavía hay una pequeña, no hay certeza en eso, pero creemos que es Pablo, Shaul, viene hablando de la transgresión de los que estuvieron en el Sinaí,
perdón, y dice, no entrarán en mi reposo aquellos que desobedecieron. En el verso 19 del capítulo 3 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó a ellos, a los del desierto, oír, porque la palabra no iba acompañada de emuná en los que le oyeron. Es que no tenían a Yeshua. Por eso ellos recibieron las buenas nuevas en el Sinaí, pero maliciosamente la misma palabra buena nueva, en otras partes los traductores de la Biblia la ponen evangelio, pero aquí la pusieron la buena nueva, y es la misma palabra, para disimular que el evangelio que ellos llaman, que es las buenas noticias del reino, fue anunciado al pueblo desde el Sinaí. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Que la congregación del Eterno, a quien se le anuncia las buenas nuevas, no es la congregación de Jesús, es la congregación de Yahweh en el Sinaí, cuando Moshe les dice que esperen a uno como él, a un Mashiach como él, que él les va a enseñar eso que no comprenden. Por eso ellos no tenían esta compañía de emuná, de fe, para poder entender aquellos que oyeron. Ahí viene la misericordia, ahí viene la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que hoy nosotros, luego de Yeshua, tenemos entendimiento, y ahora sí nosotros podemos acompañar con emuná, con confianza, por el conocimiento. Emuná, confianza, sabemos que pase lo que pase ahí afuera, me venga lo que me venga, yo tengo confianza en que Él me va a resucitar, porque Él es la primicia de la resurrección, y Él tuvo un cuerpo glorioso para vivir en la tierra, y esa promesa se cumplió. Esa es la resurrección, esa es la emuná. Eso es lo que hoy día, mezclando un poquito las cosas, vamos a hacer con unos hermanitos aquí. El día de hoy vamos a hacer la tevilá, una inmersión, para reconocer ese nuevo nacimiento, ese adherimiento a los pactos, a ser israelitas. Eso es, hermano. Y por causa de esa esperanza, esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que nosotros tenemos, esa es la esperanza que nosotros tenemos hoy en día. Por eso es nuestra felicidad, es el gozo de nuestros corazones, porque sabemos que no estamos perdiendo el tiempo. O sea, sabemos que nuestra esperanza es que algún día, si a bien Yahweh tiene llevarnos antes y no estamos en la gran tribulación, pues seremos levantados con Él. Esa es la esperanza. Pero esa esperanza nace única y exclusivamente cuando esa fe, cuando ese regreso a la Torá se establece en nuestros corazones y la Torá se hace viva dentro de nosotros. Por eso tenemos esperanza. No como los grupos que simplemente dicen pase adelante y reciba a Jesucristo en su corazón. Eso es algo totalmente ridículo, algo totalmente fuera de lugar, porque no es la manera, no hay bases ni argumentos para poder hacer las cosas de esa manera. Yo no podría decirle a la congregación o a las personas que me están escuchando allá en West Palm Beach, venga, pasen acá adelante y reciban a Yeshua y ya, porque yo no soy nadie, primero que todo, para hacer recibir a Yeshua. Segundo, el único que hace eso y que mora en los corazones es Yahweh por medio de su Ruach, porque Él lo dijo, que vendrían y morarían en nuestros corazones y la Torá sería viva en nosotros. Por lo tanto, esa es nuestra esperanza. Solamente quería agregar eso, Marcio. Bien, vamos a estar siguiendo, entonces vamos a seguir con el estudio de el libro de Romanos. Ahora vamos al versículo número 8. Sí, es bueno toda esa aclaración que se ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, Marcelo decía, y es acertadísimo. Marcelo hablaba de Deuteronomio 18, cuando Moshe dijo en el Sinaí, uno como yo, Yahweh va a levantar, a él tengan que escuchar. Eso está en el capítulo 8 de Deuteronomio, capítulo 18, exacto. Uno como yo. ¿Quién era Moshe? Moshe fue el salvador del pueblo, lo sacó de la inmundicia, lo sacó de la opresión, lo sacó del paganismo, para traerlo a Yahweh, como él dice, yo los traje de Egipto
como un águila trae a sus polluelos, los traje hacia mí, dice Yahweh, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo trae, cuando lo acerca a Yahweh, le da regulaciones. Esas regulaciones que se las dio Moshe, Yeshua las toma, porque son las regulaciones de Yahweh, no de Moshe, las toma para que el pueblo las entienda, porque él le puso vida a esas palabras. Por eso Juan, entendiendo eso, dijo que él era la palabra de Yahweh que tomó vida. Entonces es importantísimo lo que dijo Moshe. Bien, ahora, con relación al libro de Romanos, capítulo 8, dice: en primer lugar doy gracias a Elohim por medio de Yeshua Mashiach con respecto a todos ustedes, porque en todo el mundo se habla de su emuná. Ustedes tienen en la Reina Valera fe, pero él está hablando de emuná. Recordemos que Shaul dice que él es israelita de israelitas, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, y en cuanto a la Torá es irreprensible, es decir, irreprochable. Nadie le podía reprochar de su actitud frente a la Torá. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá él no habló de fe porque él no conocía la palabra fe, él conocía la palabra emuná. Entonces él dice que en todo el mundo se está dando buen testimonio y se está hablando bien de los hermanos de la congregación de Roma por su emuná, por su obediencia, por su fidelidad, por su testimonio y firmeza en la palabra del Eterno. A pesar de que no conocían a Yeshua. A pesar de que estaban recién ellos congregados, sabiendo que habían emisarios que aún estaban, ¿verdad?, llevando hacia todos ustedes, hacia todos ellos, este conocimiento. Claro, ellos en Roma, y se acierta en el último capítulo, que en algún momento lo vamos a ver, que aún no habían llegado cartas referente a lo que había pasado con Shaul en su arresto por defender la palabra de Yeshua. Además dice, bueno, además es importante ver que en el verso 7 dice llamados a ser santos. Son un pueblo, ahí se cumple lo que dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque el llamamiento es para Israel. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ellos son israelitas, ellos no son gentiles incircuncisos, porque habían los otros que eran los acrobustias. Bueno, ya sabemos ese término. Ellos eran personas israelitas y habla de que son llamados, pero dice que llamados a ser santos cuando tengan la fe en Yeshua. Eso es correcto lo que dice Marcelo. A ver, pongamos el entendimiento de eso. Por eso en el Sinaí no eran santos todavía. Recordemos que en el libro de Éxodo y Deuteronomio le dice: vosotros sois un pueblo escogido para ser santos. Entonces Shaul les dice a los que les está escribiendo en Roma: ustedes son llamados a ser santos. ¿Cómo se santifica la persona? Lo dice en el mismo libro de Romanos, que ya lo vamos a ver en el próximo capítulo 2, versículo 13. Ustedes serán santificados cuando practiquen la Torá. ¿Cuál Torá? La Torá que Yeshua enseñó. Apocalipsis 14:12. Entonces, sería bueno leer. Apocalipsis 14:12 dice quiénes son santos. No hay santos que no sean. Si un santo o alguien dice que es santo y no cumple esto, no es santo. O sea, es un falso evangelio. Ya. Dice, cuando van a sellar, en la época de la gran tribulación, van a sellar a los santos para darles muerte a los que no se dejan sellar. Yeshua anticipa, esto es algo que todavía no se ha cumplido, esto vendrá en los tiempos de la gran tribulación, probablemente del gobierno mundial de la bestia. Dice, no te dejes sellar, aquí está la paciencia de los Kadosh, los mismos que son los que guardan la Torá con fe en Yeshua. Entonces, para ser Kadosh, solo a partir de Yeshua, por eso resucitan solo los muertos en Yeshua del tiempo desde Yeshua hasta acá, porque son los únicos que logran cumplir el entendimiento de la Torá con la explicación de Yeshua y con la esperanza en que Él va a regresar. Por eso dice aquí está la paciencia de los santos, los mismos que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, dice la Reina Valera. Yo les pregunto a los hermanos cristianos, Jesús no ha dado mandamientos, está hablando de los mandamientos de Dios en este verso.
Entonces es la ley dada a Moisés en el Sinaí. Correcto. Los mandamientos. Jesús quitó los mandamientos. Si nosotros vemos en la parte cristiana, supuestamente ellos están en la gracia y ya no hay que cumplir la Torá. Ya supuestamente Jesús en la cruz del Calvario, que no fue una cruz, él murió en un madero, Yeshua, pero el Jesucristo que ellos predican quitó la Torá, no hay mandamientos. O sea, estamos en la gracia, chévere, y vamos contentos que no hay nada que hacer. O sea, totalmente torcido, hermano. Bien, antes de pasarle a Moshe, quiero terminar de leer estos dos versos más. Decíamos que estamos en el primer capítulo romano, en el verso 8, donde dice: en primer lugar doy gracias a mi Elohim por medio de Yeshua HaMashiach con respecto de todos ustedes, porque en todo el mundo se habla de su emuná, ustedes tienen fe. Versículo 9, porque Elohim, a quien sirvo en mi espíritu en la buena noticia de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es su voluntad, tenga yo la oportunidad de ir a visitarlos. Es decir, todavía no había ido a Roma. Luego fue, ¿cuándo? Cuando él apeló a Roma en el juicio, cuando él lo detuvieron. Recordemos y empiecen a leer de Hechos 20, ya hicimos ese estudio. Él apeló a ir a Roma porque el Ruat de Yahweh le dijo que tiene que apelar para que vaya a llevar el mensaje a Roma. Versículo 11. Tengo deseo de verlos para compartir con ustedes algún don espiritual. Por ejemplo, en la ministerial, y hablo de la ministerial porque nosotros salimos de allá, decía que tenía que venir el farsante de Carlos Baena a confirmar un don. O otro farsante que teníamos acá en Ecuador, que se llama Boris Caicedo, que tenía que ir a cualquier congregación a confirmar un don. Eso es una barbaridad, eso no es lo que dice. ¿Qué es un don? Es un regalo del Eterno, es una misericordia del Eterno. Entonces, leamos bien lo que dice, versículo 11. Tengo deseo de verlos para compartir con ustedes algún regalo espiritual, para que se fortalezcan. No les dice para autorizarles que ustedes vayan a imponer manos o a profetizar, porque yo estoy confirmando que ustedes tienen un don. Eso es una barbaridad, es una blasfemia. Eso es una total torcedura de la Escritura. Repito, versículo 11. Tengo deseo de verlo para compartir con ustedes algún don espiritual, para que se fortalezcan. Es decir, para animarlos juntamente con ustedes por medio de la emuná, de la obediencia, que nos es común a ustedes y a mí. Nos es común. No dice yo soy el pastor con P mayúscula y yo tengo que ir a confirmar si ustedes tienen dones para que lo ministren. No está hablando de eso. Y si es que es discapacitado, ya no le confirma el don en la iglesia, en la secta ministerial. Claro, si es un discapacitado no hay dones. Se le acabaron los dones por ser discapacitado. Qué barbaridad y qué torcedura conveniente para esta gente perversa. Ahora bien, en el versículo número 13, Joaquín, con esto quisiera que tú también opines. No quiero que ignoren, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a visitarlos, pero hasta hoy me ha sido imposible, para lograr algún fruto también entre ustedes, así como entre las demás naciones. Estoy en deuda tanto con griegos como con bárbaros. Acá es importante, tanto con griego como con bárbaro, dice esta versión. La Reina Valera dice griegos y no griegos. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo entiende un lector que nunca se le ha enseñado nada cuando le dicen a un griego o a un no griego? ¿Qué es eso? O sea, es decir, una persona de origen griega y a otra persona de no origen griega. Pero resulta que en otros versos dice al judío primero y después al griego. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de lo siguiente. En la cultura griega, en el helenismo griego, en su pleno apogeo, se decía, o era un hecho, que era una cultura de mucha sabiduría, de mucha filosofía, por los grandes maestros que presentó la cultura griega. Entonces se conocía como un pueblo muy culto y opacaban a otros pueblos o a otras tribus o a otras naciones o a nómadas que no tenían la cultura elevada que tenían los griegos. Por eso acá, si ustedes ven el texto griego, utiliza la palabra bárbaros, que significa osco, tosco o falto de cultura. Por eso él dice, a los helenos, porque es importante saber lo que se dijo. No dijo griego, dijo heleno. Es decir, a una persona asimilada a la cultura griega o a un bárbaro que no tenía ese conocimiento. Pero Shaul dice, ya sea culto o ya sea inculto, a ambos era el don. Un ejemplo sería, hoy vemos hay personas que, así como Alejandro, que están
bueno, Alejandro tiene muchos años en los Estados Unidos y sabe el inglés, pero hay personas que de aquí se van a España y ya vienen con acento español al mes, o personas que viven muchos años en España y se olvidan de sus raíces, entonces están españolizados. En el tiempo de Yeshua, o en el tiempo anterior a Yeshua también, había mucha influencia de los imperios. Entonces, el dominio del imperio griego fue por siglos. Había una cultura que se fundamentaba en la filosofía y en el ejercicio físico. Los israelitas, que cuidaban mucho por los temas de la Torah, su integridad, su pudor, ellos al verse influenciados por el imperio griego, ya empezaron también a asistir a los gimnasios y empezaron a sacarse la ropa y a mostrar su cuerpo. Entonces eso es una manera helenizada. Y esa manera helenizada es una cultura asimilada, ajena a sus raíces. Porque no olvidemos que el pueblo de Israel no es que es el mejor de todos. La Torá le fue entregada a un pueblo para que avergonzara al resto. Al pueblo que menos se lo merecía, se lo dio. Y eso somos nosotros. Nosotros no venimos envanecidos, sino venimos a someternos, a obedecer. Correcto. Bien, Joaquín, con tu comentario. Bueno, viendo que evidentemente nos estamos metiendo en profundidades, y creo que a muchos de los que hoy pueden estar escuchando y de los que van a escuchar posteriormente, porque el Ruach y el Eterno así lo quiera, antes hemos tocado el versículo 7, donde dice que ellos que están llamados a ser santos, a ser kadosh. Perdonadme que me vaya un poquito para atrás, porque ahí entre vosotros tres os estáis partiendo el bacalao. Pero dejadme a mí, bueno, acabáis de nombrar a España, y en España todavía hay mucho fruto. Aunque os cambiemos el habla, aunque vengáis, porque posiblemente de aquí ha salido mucha cosa buena, y ya lo dijo el mismísimo Saúl: cuando vaya a veros a la Hispania, que imagino que incluso el profeta, ¿quién fue? Jonás, se venía a Tarsis de vacaciones cuando le mandó Yahweh a predicar, a dar enseñanza y a reprender a Nínive. Pero a lo que vamos, cuando antes hablábamos de que estaban llamados a ser santos y que evidentemente no conocían a Mashiach, ¿no será que directamente el maestro, y Moré, Saúl, les dio la instrucción necesaria para que tuviesen una identidad y no tuviesen que dudar en ningún momento de dejar lo que estaban viviendo como lo estaban viviendo para abrazar la nueva enseñanza? Fue realmente lo que el Ruach HaKodesh le dio a Saúl, como evidentemente lo demuestra, una creencia, una obediencia en positivo, algo que directamente, ¿cómo llamarlo? Nosotros en el Ruach, cuando alguien nos dice algo sobre la religiosidad, la espiritualidad, incluso de Torah, el mismo Ruach nos dice, o nos avisa, o nos deja en shalom, o nos inquieta. Creo que a todos los que estáis ahí al frente como instructores, el mismo Ruach nos da la confirmación. Vosotros sabéis quién, igual que yo, me doy cuenta, igual que muchos de los que van a escuchar lo van a vivir, cuando tú das enseñanza, o cuando intentas, mejor dicho, dar una enseñanza, compartir la Torá, compartir la palabra, ¿quién le está llegando y a quién no le está llegando? ¿Quién está entendiendo directamente lo que debe de hacer en su vida? ¿Y quién todavía le queda otra lección, otro tiempito con él? Igual que Mashiach estuvo 3 años y medio con sus talmidín, los alajíam. Entonces, ¿cuánto nomás tenemos que hacer nosotros? Me entusiasma, me engrandece ver que estos ya eran llamados a ser kadosh. Con lo cual, la emuná, no la fe, sino la obediencia con que tuvieron y adquirieron ese material que Saúl les estaba dando. Recordemos que Saúl tampoco conoció a Mashiach. Fue Mashiach el que salió al encuentro de él, tirándole de una cabalgadura, es decir, de todos sus parámetros, de todos sus paradigmas, de toda la religiosidad que había aprendido con su Moré en el Sanedrín.
sería que estos señores que estaban, estos talmidín que estaban en Roma, tenían una limpieza de espíritu, estaban preparados para recibir la sana doctrina, que cuando les llega, los tíos tiraron sus vestiduras, se despojaron completamente. Será lo que hoy en día estamos necesitando. Gente preparada con un corazón dispuesto a creer en Mashiach, en toda la Torá que se nos suministra, independientemente del tipo que se la esté dando, y que crean directamente las verdades del Eterno, que cambien directamente su mal caminar, que hagan lo que antes decía Marcelo Espinosa, Teshuvah, porque incluso los judíos deben de hacer tanta Teshuvah. Nuestros hermanos mayores que se creen sabios en sí mismos porque tienen la Torá, bueno, error. Sabemos que Mashiach, en este caso, dice que a todo aquel que se acerca a él, no le echa fuera. Estamos viendo que ya directamente rabinos de un gran prestigio en Israel están tomando la autoridad de Mashiach como el verdadero hijo de Yahweh, como el Mashiach prometido. Sin embargo, y ya salto, por ejemplo, al versículo 11, cuando Saúl decía, deseo veros para compartir con vosotros algún don espiritual a causa de que seáis afirmados. Esto me recuerda a una gran burrada que he estado escuchando durante muchísimo tiempo, que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Ruach HaKodesh en tu vida. No sé si mis contertulios que estáis, aunque sea afirmarme con la cabeza, ¿habéis escuchado esta burrada? Bien, pues en este caso, cuando tú aceptas a Mashiach, y ahora ya me dirijo, los que me están escuchando de los míos dirán, el moreno es pesado. Pero si usted acepta a Mashiach, con él le vienen todos los dones añadidos, y el Ruach HaKodesh el primero. Porque estás aceptando, estás renegando de una vieja vida, estás renegando de un pasado oscuro, y has venido de las tinieblas a la luz. Por eso dice el moreno Saúl, estoy como loco por veros afirmados. Es decir, cuando un hijo o cuando un padre ve a un hijo que está creciendo, que tiene habilidades, que ya monta en bicicleta, que no hace falta que vaya con él a estudiar, que va por los recados solo, estos son dones espirituales, en este caso son de que el niño se hace mayor. Pablo quería verles hacerse mayor. Pablo quería ver esos dones espirituales de parte del Ruach que directamente empezasen a crecer, para evidentemente tener otro punto, como tuvo con Timoteo y como tuvo con Tito, de dejar establecimiento a otro apóstol, mal llamado apóstol, sino enviados directamente para poder seguir predicando las buenas noticias que tenía para todo aquel. Cuando le dice que no quiero que seáis ignorantes, ahí vemos la faceta directamente de como Moré. Estaba entregadísimo y empeñadísimo en que supiesen. Igual que vosotros tres, igual que yo y todos los que se dedican a compartir en su limitación y según les vaya revelando Yahweh, para compartir con otros y que también sean conocedores de la Torá, conocedores de la verdad. Y termino ya sin darle muchas más vueltas, porque dice en el capítulo 14, soy deudor, en la Reina Valera. Tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes, soy deudor. ¿A qué se refería soy deudor? Es decir, lo que él tenía no era solamente para un grupo elitista, un grupito que directamente eran los escogidos, sino que era para todo el mundo. La Besorá, o en este caso las buenas nuevas, estaban destinadas para ser escuchadas por todo el mundo. Todo aquel que se arrimase a él como Moré, él como, habiendo sido instruido por Gamaliel, él tenía que hacer lo mismo. Lo que pasa es que ya no iba a decir lo de Gamaliel, iba a dar directamente la nueva bendición que tenía la buena nueva. Era un poco lo que realmente, trabajar por y para todos y cada uno de ellos. No solamente, él recordemos que era de clase alta, había estudiado en el Sanedrín a los pies de un Moré reconocidísimo por todo Israel. Entonces, sin embargo, ahora que se estaba dedicando a las clases bajas, habla de griegos, como bien decías antes, Marcelo, era helenos. Lo que pasa es que la mala traducción que nos han ido colando a través de los años y de los siglos, tenemos que empezar a sacudir nuestras torás.
sacudir de aquello que directamente nos han metido como paja, nos han metido como instrucción, y que Roma sigue todavía carcajeándose de muchos que dicen, no, no, hay que hacer esto. Ellos sencillamente tiraron la piedra, han escondido la mano y están esperando a recoger cosecha. Tenemos que todavía ponernos al frente, como se puso Aarón con Yahweh, cuando en el desierto mató a tantísimos. Para, ya, me pongo yo delante. Bueno, pues así mismo. Con lo cual, bueno, pues continuemos con el poder de la enseñanza, de la buena nueva para la salvación. Bien. Ahora, en este mismo texto y contexto, viene la parte fundamental de este capítulo 1, que es de donde nosotros vamos a sacar la esencia de la enseñanza. Decíamos desde el versículo 16, que acaba de repetir Moshe, porque no me avergüenzo de la buena noticia. Antes de continuar, quiero saludar a nuestra hermana Lili, que entró hace mucho rato, y pues como estábamos de continuo, no la habíamos podido saludar. Bendiciones para usted, toda la congregación de acá de Guayaquil, Alejandro que está con nosotros, la hermana Yamilé, el hermano Manuel Morocho, el hermano Raúl que también están acá presentes, nuestra hermana Elizabeth que también nos acompaña desde Santo Domingo, una ciudad a 5 horas más o menos de acá hacia el norte, también ha venido a visitarnos, pues ella también en cumplimiento de lo establecido en Torah viene pues a hacer su tevilá en esta ocasión con la congregación. Y pues todos le enviamos saludos a la hermana Lili Iracheta, que está en Estados Unidos, en Texas. Muy bien, y para toda la familia, ¿no? Por cierto que ya se amplió, ya la hermana Lili pues ya tiene 2 familias obedientes a Torah, la de ella y la de su esposo, que es pues el hijo de nuestra hermana Linda Rocha. Bendiciones en lo que ha impartido, hermana, y en el venidero de el primogénito que está próximo a llegar. Bien, hermanos, entonces continuemos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de la buena noticia, pues es un poder de Elohim, es un poder. Hermanos, vayamos entendiendo esto. Shaul dice, no me avergüenzo de las buenas noticias. Él no dijo no me avergüenzo del evangelio. Él no conocía la palabra evangelio. La palabra evangelio es griega. Evangelus, mensajero de luz. Él dijo, no me avergüenzo de anunciar las buenas noticias. Y vamos a hilar las cosas. Dice, pues es el poder de Elohim para salvación. Yo pregunto, Elohim, Yahweh, ¿a quién anunció salvación? ¿A los paganos, extranjeros, abominables, que adoraban imágenes, que comían cerdo? ¿A ellos les anunció salvación? En ninguna parte de la Escritura dice eso. Yahweh anunció una salvación para su pueblo. Yahweh dijo que se escogió para sí a un pueblo, que luego dispersó a 10 tribus y que luego dijo, los voy a recoger, porque en el mismo lugar donde se dijo, ustedes ya no son pueblo del Eterno, serán llamados pueblo del Altísimo. Entonces, acá Shaul dice, yo no me avergüenzo. Yo pregunto, hoy día un pastor que predica el Evangelio, ¿será que él podrá decir yo no me avergüenzo del Evangelio? Nunca lo va a escuchar decir. ¿Cómo se va a avergonzar de algo que le está haciendo benéfico a un pastor? Donde amontonan dinero, donde se hacen importantes, donde tienen autoridad y donde logran tener hasta partidos políticos para tener poder y tener inmunidad de hacer lo que quieran en un país, como sucede, por ejemplo, con la congregación secta ministerial. Eso no tiene nada que ver con lo que enseñó Pablo. Él dice, yo no me avergüenzo de las buenas noticias del reino. ¿A quién le dice? A un pueblo que conocía la enseñanza del reino, al pueblo de Israel. Entonces, por eso les dice, yo no me avergüenzo del reino, de las noticias que le traigo acerca del reino. ¿Quiénes eran conocedores, hermanos, de las buenas del reino, o de que existía un reino? Solo el pueblo de Israel. Porque el resto de naciones no les importaba que venga o que no venga un reino desde el cielo. A ellos les importaba vivir su vida al lado de todo el paganismo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, son conceptos totalmente diferentes. Ahora continuemos. Dice, no me avergüenzo
de las buenas noticias porque es el poder que tiene Elohim para salvar a todo el que cree. O sea, a todo el que tiene confianza. No es el que dice, yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces yo entro a la salvación. No, es al que obedece. Dice, al judío primeramente, al judío usted no le vaya a meter gato por liebre a decir que el plan de salvación es que Jesucristo entre a su vida, que usted deje la Torá y que usted se va a ir al cielo. Eso no le va a meter a un judío nunca. Por eso el judío no cree en Jesús, porque dice, los pastores enseñan barbaridades, hermano. Merecería un calificativo más fuerte, pero estamos en horario diurno. Entonces, imagínense ustedes que a un judío jamás un cristiano le va a decir lo que Pablo está diciendo y lo que cree un cristiano. No, le dice, no me avergüenzo de las buenas noticias del reino, es el poder de Elohim para que ustedes se salven. ¿A quién? Al judío primeramente. Acá no dice al cristiano, al católico, al ministerial, al jesuita, no, al judío primeramente y también al griego. Entonces ahí se agarra la iglesia católica y de ahí se agarra la iglesia evangélica para decir, somos nosotros los que siguen. Y como los judíos no quisieron, entonces nos quedamos solos. Falso. Cuando dice al judío primeramente, está diciendo al yahudí, es decir, al que tiene linaje, y también al heleno. No dice un ciudadano griego, sino heleno. Búsquelo usted y va a encontrar la palabra codificada con la G1672 y busque su significado en cualquier diccionario y usted se va a dar cuenta que heleno significa persona asimilada a la cultura griega. No es originario de Grecia. ¿Sí? Primero que Grecia era un imperio, ahora es una nación. Recordemos que quien levantó como imperio fue Alejandro cuando, siendo macedonio, que era realmente la nación fuerte, conquistó a todas esas otras naciones y formó el imperio griego. Entonces hay que saber, hermano. Dice el hermano Carlos desde West Palm Beach, me interesa mucho esta nota que coloca, es bien interesante. Dice que la buena noticia que Shaul estaba compartiendo al pueblo, pues era una noticia que todos ellos estaban esperando, porque todos ellos esperaban al Mesías. Correcto. Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo desde que Moisés les habló hasta que tenía que aparecer, estaba hecha la promesa, hasta hoy que vendría el Mesías, que les daría, que los pondría en lo alto, que les quitaría ya tanta opresión. Entonces esa era la noticia que estaba anunciándoles Shaul a ellos. Muy buen comentario del hermano Carlos allá en West Palm Beach. Importante lo que dice el hermano Carlos, y un saludo para nuestro hermano Carlos en West Palm Beach y para todos los hermanos que están reunidos allá. Sabemos que el hermano también tiene su llamamiento para ser también él una persona que enseñe. Importantísimo lo que acaba de contar el hermano, de pronto se nos había pasado. El pueblo israelita, sobre todo el pueblo judío que se mantuvo con la Torá y con la esperanza de que venga su Mashiach, que era el que iba a restablecer un reino fuerte, duradero y eterno, como se le ofreció a David por medio de Yahweh, que lo confirma el libro de Juan en el capítulo 4, si no me equivoco, entre el verso 24 y 25, cuando la samaritana le dice, sabemos que va a venir Mashiach y él nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Bien acotado por el hermano Carlos. Cuando le dice Shaul que las buenas noticias del reino son las de Mashiach, él espera que todos los judíos, todos los involucrados, los israelitas involucrados en esta promesa, entonces se volquen a creer que el que murió en el madero era el emisario que tenía que venir, el Mashiach Salvador, y que iba a restituir el reino. Recordemos que cuando él partía, sus discípulos le dijeron, te estás olvidando de decirnos cuándo vas a restaurar el reino. No dijo la iglesia, no dijo cuándo vas a levantar la primera iglesia y luego para que salgan el resto de hijas, de donde salió la profana María Luisa, y decir, ahora ya se estableció, ¿verdad?, el reino de Dios, que es la iglesia, cosa totalmente falsa y pagana. Pero bien, continuemos cuando dice, en el versículo 17, ya vimos que cuando dice al no griego, no significa que es un extranjero, o cuando dice que al judío y después al griego, no es un extranjero, es el helenizado, las 10 tribus dispersas que se helenizaron, que se agregaron a esas culturas paganas. Verso 17, estamos en Romanos 1, porque en él se revela la justificación que concede Elohim
que es por la fe y para fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. Aquí quisiera que los hermanos y las hermanas que están viendo en la Reina Valera, noten que en la parte de abajo de este verso, del versículo 17, hay una referencia que dice Habacuc 2:4. El hermano Morocho lo encontró, ¿verdad? Habacuc 2:4. Si ustedes leen en Habacuc 2:4, ustedes se van a dar cuenta de algo importantísimo que le dijo Shaul, Pablo, a Timoteo. Toda la escritura sirve para enseñar. Entonces, ¿qué tiene Shaul en la mente o qué tenía en la mano cuando estaba escribiendo esto? Lo que escribió el profeta Habacuc. Lo que escribió el profeta Habacuc está incluido en el mal llamado Antiguo Testamento, que es el Tanakh. El Tanakh y toda la escritura, incluido hoy día el famoso Nuevo Testamento, debe llamarse Torá, porque Torá significa instrucción. Y Habacuc dio una instrucción, perdóname Marcelo, Habacuc dio una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Vayamos al libro de Habacuc, ya te doy paso un ratito, quiero terminar esta idea. Habacuc 2:4 dice, mira, su ruat o su espíritu dentro de él están inflados. La Reina Valera creo que dice que está... ¿Qué dice la Reina Valera, Morocho? Se enorgullece, o sea, está inflado, está enorgullecido, está infatuado, ¿verdad? Una persona injusta. Dice, no es recto, pero el justo, él habló en hebreo, Habacuc era hebreo. Él dijo el sadiquín, y ya le voy a decir lo que significa sadiquín. El sadiquín o el justo es recompensado con vida por su fidelidad, dice esta versión. La Reina Valera dice, por su fe vivirá. Bien, vamos a desglosar estas palabritas y ustedes van a encontrar algo muy, muy interesante que nos va a ayudar en el desarrollo de toda la enseñanza. Sadiquín, codificada con la G6662, significa justo, santificado, íntegro. Entonces, el que va a vivir por fe, que dice el justo vivirá por fe, es un íntegro, es un santificado y es alguien que le obedece al Eterno. No cualquiera, no un cristiano que no le obedece. Y yo le voy. Lo único que se le obedece al Eterno es en la Torá. Correcto. En la única forma de obedecer, que ya vamos a eso, es cumpliendo la Torá. Ahora dice, y hablamos del justo, que es el sadiquín. Dice que ese sadiquín dice que tendrá vida. Vida es la palabra hayá. ¿Dónde encontramos la palabra hayá? Recordemos que Yahweh le dijo a Moshe, Hasher, hayá, jabó. Yo soy el que soy y el que existo. Entonces dice, la palabra hayá significa existencia. Al sadiquín, Yahweh le va a dar existencia eterna. Perpetuidad, existencia. ¿Pero por qué? Por la fe, dice la Reina Valera, es por la emuná. ¿Qué es la emuná? Obediencia, firmeza, verdad, integridad. ¿Qué más? Es fidelidad, hermano. Ser fiel, ¿pero a qué? A Yahweh, a su palabra, a su Torá, a su instrucción. Entonces, el que tiene fe, es decir, el que es parte de la emuná, es íntegro y va a tener existencia eterna. Entonces, si Shaul toma el escrito de Habacuc, ¿cómo puede un predicador cristiano hoy en día subirse a un púlpito y decir, estamos en la gracia, el Nuevo Testamento es lo que prima para la salvación? Desechen el Antiguo Testamento, desechen a los judíos, desechen todos los israelitas, que eso no existe, eso no sirve, ya no más, ya se acabó. Si Shaul dice que la escritura plena, íntegra, y no había el Nuevo Testamento, es lo que sirve para enseñar, y está citando a Habacuc en algo importantísimo. Hay que convertirse en sadiquín para alcanzar a Hayá, vida, existencia, por medio de esa confianza. Sin el Antiguo Testamento, hermanos, no hay salvación, no hay justificación, porque tenemos que ser justificados por medio de la Torá. Y aquí hay algo importante que no lo tengo acá anotado, pero que acabo de recordar, que el mismo Shaul dice que solo cumpliendo la Torá vamos a ser justificados delante de Yahweh. Romanos 2:13, la próxima semana lo vamos a estudiar. Pero algo importante es que se ha desdibujado todo cuando dicen, la Reina Valera dice, y después de la ley
vino la manifestación de Dios en Jesucristo. Pero si nosotros lo analizamos correctamente, dice, cuando habla después, no habla de que se quitó lo uno y se puso lo otro, sino que habla consecutivamente, es decir, luego de la Torá, la manifestación plena de la justicia de Yahweh es Yeshua. ¿Por qué? Porque el mismo Shaul, si mal no recuerdo, en el capítulo 7 de Romanos dice, porque la Torá a la verdad es buena, justa, y el mandamiento es justo y bueno. Porque la Torá de Yahweh es justicia, hermanos. No podemos desechar la ley, porque la ley es la justicia de Yahweh plasmada en una piedra, en un pergamino y luego en el corazón. Y yo les voy a hacer un ejemplo. Alejandro vive en Estados Unidos. La hermana Yamilé en Colombia, nosotros en Ecuador, Moshe es de España. Resulta que en todas las constituciones, en todas las organizaciones mundiales, en los países, existe justicia, justicia de hombres, ¿verdad? ¿Cuál es la justicia? Las leyes o las normas que priman para un buen vivir. Si un país tiene normas para un buen vivir y esa es su justicia, Yahweh le dio al pueblo israelita esa misma justicia, que era la Torá. Que quien ministre esa justicia no la haga, eso ya no es problema nuestro. Si los que eran llamados a impartir esa justicia no lo hicieron, ya no es problema nuestro. Lo que sí es problema nuestro es que Yahweh dio esa justicia que es la Torá, como existe en los diferentes países. Entonces esa justicia existía, pero vino la manifestación plena o la gloria de esa justicia, la cabot de esa justicia, que es Yeshua. Es decir, la justicia viva de Yahweh se hizo presente, la Torá viva, pero es parte de la Torá escrita que tomó vida para ser introducida en los corazones por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces acá sí vamos a entender luego el resto de escritos, porque sabemos que es emuná, porque sabemos que hay que ser sadiquín, hay que ser íntegros, y porque sabemos que la justicia de Yahweh nunca se va a acabar mientras haya vida, y esa justicia es la Torá, que Yeshua vino a enseñarla correctamente y vino a ponerla en el corazón. Bien, el hermano Moshe seguramente tiene... Ah, tenías algo, Marcelo. Adelante. Sí, yo quería, para darle contexto también a esta carta de Pablo, de Romanos, quería comentarles algo que sucede años después cuando Pablo ya va arrestado a Roma. Y esto lo vemos en Hechos 28. Aquí vamos a ver qué es lo que predicaba Pablo, vamos a ver qué es el Evangelio. Bueno, después de todas las peripecias y maravillas también que pasó en su viaje a Roma, dice en el verso 23 de Hechos 28, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, porque él se hospedó en una posada. Bueno, y Pablo empieza a predicarles y persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés, como por los profetas. Eso predicaba él. Él les persuadía por la Torá a conocer a Yeshua. No podemos conocer a Yeshua aboliendo la Torá. Ahí tal vez conocemos a Jesús, que es una idea, es una filosofía, no es el Mashiach. Luego, él se refiere también contando en el verso 28, dice, ¿sabes pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Elohim? Y ellos oirán, porque existe una profecía de que tanto las 10 tribus que en ese tiempo ya estaban gentilizadas, ellos iban a retornar, la promesa era retornar, y todo aquel que decida abrazar los pactos iba a regresar. Entonces, en el verso 30, él dice, el que narra, cuenta acerca de Pablo, dice, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Mashiach abiertamente y sin impedimento. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino. Ese es el famoso evangelio que le han llamado. ¿Y en qué consiste? No consiste en los shamaín o en el lugar donde habita
Yahweh espiritualmente y los ángeles, sino está hablando de un reino que comienza en la tierra. Ese es el reino. Por eso reciben cuerpos gloriosos, cuerpos físicos de materia, cuerpo y espacio, de materia, tiempo y espacio, para poder desenvolverse en este mundo material. Porque de no ser que hubiese reino, no necesitarían tener cuerpo glorioso para la resurrección. La resurrección es un misterio de los cuerpos gloriosos que habla las Escrituras, pero el trasfondo de tener un cuerpo es porque se va a vivir en estas dimensiones materiales. Si fuese que no hubiese reino, como dice la cristiandad, que se van directo al cielo, ¿para qué necesitan un cuerpo en la eternidad? No olvidemos que Yeshua, cuando resucita en Shabbat, va Miriam y le quiere topar y le dice, no he sido glorificado. O sea, él no podía traspasar esa dimensión. Existen solo dos dimensiones, dimensión espiritual y dimensión material, no existe más. Y él estaba en una dimensión espiritual. Cuando Tomás, días más tarde, se le presenta, él ya había sido glorificado, ya recibió su cuerpo material, inclusive comió, y se dejó topar, tenía un cuerpo material, tal vez sin sangre. Ese es el misterio que habla Apocalipsis 20, que el misterio será resuelto, y Pablo también habla en 1 Corintios 15, que habrá un misterio de los cuerpos gloriosos. Entonces, ahí viene la pregunta, y también para la corriente del mesianismo, un pseudo mesianismo entre cristianismo, tirando a judaísmo, y yo veo que más es una doctrina satánica, de los que dicen que deben guardar la Torá, pero se van directo al cielo, que ya no hay gran tribulación. Muchos hermanos de este camino retrocedieron y se fueron por esa tendencia de alguien que andaba coqueteándose con muchas ideologías. Nosotros solo tenemos que leer y ser lógicos. Las escrituras no son para interpretar, son para leer. Y cuando uno tiene el contexto, puede entender la parte espiritual o el sod, como el Apocalipsis. Uno no puede entender el Apocalipsis si no conoce la Torá. Ahí sí se forma un cuento de hadas o una fantasía. Esos hermanos, yo con esto ya termino y le doy las gracias al Eterno por permitirme estar con los hermanos. La Keilah está creciendo, la congregación, muchos hermanos se están adhiriendo conforme a la voluntad del Eterno, y yo solo les puedo decir que me siento muy gustoso de compartir con ustedes. Vamos a tratar de organizar este espacio para llevar más el mensaje. De alguna manera nos hemos de organizar para que todos tengamos esa participación y aprendizaje, porque todos aprendemos aquí, no hay maestros. Marcelo es encargado de llevar la Keilah, de organizar, es de una persona más entendida, puede ser, y es una especie de enviado por su llamamiento para organizar, para tenernos juntos. Y yo le doy la gloria al Eterno por eso también, y por nuestros hermanos que nos visitan hoy. Bien, bueno, nada de eso. Acá todos estamos llamados a lo mismo, todos. Aquí está Manuel Morocho con nosotros. La próxima semana seguramente vamos a tener una gran mesa donde vamos a estar seguramente los 5. Está Raúl también. Ellos también son llamados a enseñar. Aquí tenemos al maestro de maestros, a Hananyá, al hermano Alejandro, y pues Marcelo también, pues que tiene su llamamiento, el hermano Carlos allá, Joaquín, la misma hermana Lili, bueno, el hermano Moshe, ¿verdad? Porque pues él acá en el debate es Moshe, la hermana Lili, bueno, seguramente muchos acá, los jóvenes que están acá, hay muchos hermanos en diferentes lugares. Bien, quiero, hermano, ya terminar también, no sé si tienes algo, Alejandro, quiero terminar ya la última parte, con esto ya, pues los hermanos también, no queremos aburrirlo, pero pues como íbamos a hacer el primer capítulo, con esto vamos a terminar, porque el resto lo entendemos solamente con este último verso. Dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en él se revela la justificación que concede Elohim, que es por fe y para fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. Ya lo analizamos eso. Lo importante es lo siguiente. Dice, la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban a la verdad. Si lo leemos así,
de corrido y en estas traducciones no entendemos nada. Pero si analizamos con lo que ya hemos visto, cuando dice, la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda la impiedad y la injusticia. ¿Qué sería impiedad y qué sería injusticia? Si ya analizamos que la justicia es la Torá, esa es la voluntad del Eterno, y nadie se puede apartar de la voluntad del Eterno. La gente dice, yo creo en Dios, pero si cree en Dios, ¿por qué no hace lo que Dios dice? Y entonces te pregúntale, ¿usted sí sabe lo que Dios dice? Le va a decir, bueno, me han dicho que son 10 mandamientos. Correcto, pero entre los 10 mandamientos que todo el mundo habla, hay un mandamiento que dice que hay que guardar el día de reposo. ¿Lo guarda? No lo guarda. Entonces no está haciendo la voluntad ni siquiera de esos 10 mandamientos. Y acá dice que la ira de Yahweh se hace manifiesta contra toda injusticia y contra toda impiedad. Es decir, contra todo el que no tiene Torá. Claro, contra todo el que no practica la Torá. Eso es todo. Y dice, porque la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban a la verdad. Con injusticia, es decir, anti-Torá que está estorbando a la Torá. Es decir, María Luisa, Carlos Baena, Carrillo, Casluna, Benihim, Maldonado y todos los perversos estos, que todos son iguales, satánicos, estorban a la verdad con anti-Torá. Le dicen a las personas, no guarden Torá, y eso es estorbar a la verdad. Eso es la impiedad, la injusticia imperando. Contra ellos viene la ira de Yahweh, y viene desde los cielos, hermano. Contra aquellos también judíos llamados a ser santos y que no lo son, y que también están estorbando a la verdad, porque están poniendo enseñanzas de hombre en vez de la verdadera Torah que enseñó Yeshua. Contra ellos será porque primero empieza desde la casa el castigo. Así que bien, hermanos, no sé si tienes algo más. Yo quería para los hermanos el término piedad. No olvidemos que cuando se acerca Pedro a Cornelio, le dice varón piadoso, le envía. El ángel le dice que vaya a un varón piadoso. ¿Qué era un varón piadoso? Cornelio era un romano, un capitán de la guardia. Él era un extranjero, tal vez era descendiente de las 10 tribus, yo diría que casi con certeza. Y él era un practicante de la Torá, por eso les llamaban los piadosos. En las congregaciones siempre habían los grupos de piadosos que eran los que guardaban Torá, pero no eran del pueblo. Y que no se querían circuncidar por temor a las infecciones que en ese tiempo podía ser. Por el rabinato también, porque el rabinato les cogía a cargo y les daba muchas cargas para sobrellevar. Bueno, el tema piadoso, cuando habla que va a juzgar contra la impiedad, está diciendo que el Eterno va a mandar su ira para los que no guardan la Torá. No cabe la menor duda, o sea, en esto no hay discusión. No puede venir ningún letrado, ningún erudito de las lenguas a decir que esto no es así. Yo pienso que si viene a analizar algún erudito de las lenguas, a analizar estos temas, él sale guardando el día de reposo, porque no le queda más. Cornelio, pienso sí, estoy casi que seguro que sí era de las 10 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque la misma escritura no lo confirma. La escritura dice que él era piadoso. Y si él era piadoso era porque conocía la Torá. Y los que conocían la Torá eran ellos, el pueblo de Israel y los judíos, nadie más. Ninguna otra nación tenía conocimiento de Yahweh, ni de Elohim, de la Torá, absolutamente nada sabían. Entonces es bien interesante. Yo pienso que sí, él pertenecía a las 10 tribus dispersadas por el mundo por Yahweh. Bueno, yo también quiero despedirme, estoy muy contento de haber estado reunido acá con la Keilah en Guayaquil. De verdad que mi corazón se llena de mucha felicidad de poder compartir con todos ustedes. Yahweh es maravilloso. Yo no soy nadie, como Marcelo acá lo indica, que yo soy el maestro, nada de eso. Yo simplemente de lo que en mi corazón ha puesto el Eterno desde el día que Él por su infinita bondad me despertó a su grandeza, es lo mismo que yo he compartido y pienso que era lo mismo que hacían nuestros hermanos allá hace 2000 años cuando Yeshua los llamó, los trajo. Ellos hacían lo mismo, compartían simplemente lo que Yeshua enseñaba, lo que Yeshua les ponía en el corazón, y es lo que hacemos nosotros. El Eterno por medio nuestro quita las escarchas de los ojos, abre el entendimiento,
Y esa es una felicidad que nos llena el corazón, nos lo llena totalmente. Yo les deseo a todos que sigan pasando un feliz Shabbat Shalom, a los hermanos que nos escuchan en los Estados Unidos, continúen adelante, siéntanse bienaventurados. Esta es una hermosa verdad, una hermosa grandeza la que el Eterno ha tenido con todos nosotros. Shabbat Shalom para todos, hermanos. Bien, nuestra hermana Lili dice que ciertamente que todos aquellos que siguen a los sacerdotes católicos y a los pastores cristianos evangélicos, pues no saben nada más que lo que el pastor dice. ¿Y qué dice el pastor? Que le den dinero. Correcto. Eso es lo único que dicen. Bien. Una cosita nomás. Una cosita para los hermanos, como estamos aquí también personas que venimos recientes. Vamos a hacer una aclaración para darle paso a Joaquín y a Moshe. Sí, y despedirnos también. Que dice el apóstol Saúl, dice, todo aquel que tiene fe en Mashiach era de Abraham. Entonces, todo aquel no necesita ir a las genealogías porque se cayó el templo y con ellos se cayeron los archivos y se quemaron. El templo solo fue mandado a destruir una parte, pero resulta que el Eterno hizo que un soldado romano se prenda fuego y se quemó y se desapareció, no quedó piedra sobre piedra, para que se cumpla la palabra del Eterno y también las genealogías queden ahí y regresar por la fe en Yeshua. Todo aquel que tiene fe en Mashiach es cera de Pablo. La palabra cera es semen. Cera de Abraham. Corrijo, cera de Abraham. Entonces vemos que el que cree, el que entra a este camino y tiene fe en Mashiach, Yeshua, estése seguro, estése certeramente seguro por este patrón y esta marca bíblica de que por sus venas corren los genes de Abraham. Correcto. Adelante, Moshe. Bueno, yo quería retomar, ya que todo el mundo se está marchando, dejarme un huequito y hablar de lo que es, decís antes que de los pastores, estos que dicen que no hay que escuchar Torah, que ya eso ha acabado, que estamos en la gracia. Seamos un poquito más listos. ¿No será que Yahweh nos está permitiendo identificar, como dice en la Besorá, que es necesario que ocurran estas cosas, estas divisiones y disensiones entre su pueblo, o lo que se supone su pueblo, para descubrir quiénes son los que verdaderamente son y los que no están? Más que el justo vivirá por la fe. Yo creo que con todo lo que hemos hablado, si cogemos el título del libro de Romanos y lo podemos poner tranquilamente, podemos poner Ecuador, podemos poner Sefarad, podemos poner cualquier país del mundo, se está dirigiendo a cada uno de nosotros. Precisamente Saúl se dirigió, mejor dicho, a los romanos precisamente porque vivían allí. Pero esto lo podemos trasladar a todos y cada uno de nosotros. ¿Quién hoy en día que se llame seguidor de Mashiach, discípulo de las buenas nuevas, no tiene que vivir por fe? Todos estamos llamados, mas el justo dice que vivirá por la fe. El que es justificado, antes decís bien, el único que puede ser justificado es el que guarda Torah, es el que asume directamente la voluntad del Eterno. Todo aquel que directamente tenga otra Besorá, como antes hablábamos de si viniese otro ángel de luz que nos predique otra cosa que no sea la que ya a Mashiach le da su sitio, sea un anatema. Sin embargo, estamos teniendo muchas veces, creo que con excesivo celo, viendo, y hablo en primera persona, cuántas veces he visto a gente que hace auténticas barbaridades. Lo normal y lo rápido del humano es que saquemos el enojo, la ira, el comentario, la definición, terminamos con ¿cómo se llama? Una declaración de intenciones y pasamos a un juicio. Y ahí nos hemos cogido las manos. El juicio no nos pertenece a nosotros. Entonces yo recomiendo, en este caso porque me ha ido muy bien, el Salmo 46:10, que dice que mira que yo soy Elohei, en este caso Yahweh, y mira, tranquilízate y calla tu boca. Yo voy a poner cada cosa en su sitio. A todos aquellos que están manifestando otra cosa diferente de Torah, que están directamente llevando y confundiendo al pueblo por caminos que no son, que creen que van por un camino de sabiduría y de triunfo y su final es un final de muerte, como dicen los Misley,
Dejémosles. Intentemos arañar cualquier alma. En este caso, como antes decíais, está creciendo la congregación, está creciendo la Keilah. Bendito sea Yahweh. Porque está confirmando su palabra. Hechos 2:47 dice que él mismo fue añadiendo a los que tenían que ser salvos en aquel entonces. ¿Cuánto no más hoy? Yo pregunto a los que antes eran hermanos, que hoy en día son amigos, en este caso evangélicos, y les pregunto, ¿cuánto habéis crecido en la congregación? Bueno, somos aquí 10, 12, pero tenemos más sucursales. ¿Por qué habréis crecido en sucursales? Por división, no por conversión. Ese es el gran problema que estamos teniendo. No estamos viviendo por fe. Los pastores quieren el diezmo mal predicado, mal enseñado, mal llevado y mal gestionado. Al final se van a confundir directamente porque van a ser puestos en balanza y no van a dar en la talla, como le pasó a Nabucodonosor. Están trabajando por su propia cuenta. Están llevando al pueblo a sitios o dando enseñanzas, primero que no son correctas, y en este caso partimos de la misma. Si ustedes no guardan misbot, y ya para mí esto es un texto que que ya raya un poco todos los días no la vas a decir, sí, Éxodo 15:26. Si me guardáis los misbot, si guardáis mis mandamientos, los mandamientos, las cosas que yo os mando, las cosas, o sea, las enfermedades que mandé a los midrayim, a los egipcios, en este caso y al resto del mundo, no os van a llegar a vosotros. Y estamos hartos de ver, o yo por lo menos, últimamente cómo los milagros los hace de 2 en 2. ¿Por qué? Porque oramos en la dirección, en este caso hacemos tefilá en su dirección. ¿Cuál es la dirección? Muchos me preguntan. Oiga, no es tan complicado, léase directamente, Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Y ahí nos dice directamente cómo debemos de hacerlo. Si tú oras en la voluntad de Yahweh, Yahweh te oye. Y si Yahweh te oye, en este caso, junto con Masías, porque le vas a cerrar directamente la petición en el nombre de su Hijo, como nos dijo en Juan 17, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Justificados. Y si eres justificado, eres oído. Si eres oído, eres atendido. Y si eres atendido, tienes el milagro por emuná. Y en este caso, aparte de obediencia, pasamos también a la palabra convencimiento de lo que me va a dar, conocimiento de lo que yo deseo, y al final, que tenemos que orar siempre de la misma forma, gracias te damos por las cosas que nos das y no por las que te pedimos, porque Él mejor que nosotros sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y generalmente nos enredamos en peticiones que no nos van a hacer muchas veces hasta bien. De momento hasta aquí dejo el tema, bendeciros a todos, os veo tremendamente felices, ahí en grupo, en comunidad, disfrutar, si vais a hacer algún acto especial, grabarlo, mandarlo y compartirlo con los que estamos en Europa. Que Yahweh os bendiga, os multiplique, os dé todas las bendiciones y que ponga Shalom en vuestras vidas. Bien, ya seguramente vamos a poner las cámaras hacia los hermanos para que pues ustedes también los vean reunidos. Pero yo quería, antes que todo, bien hermanos, despedimos esta enseñanza, este momento del programa En Busca de la Verdad, y queremos también que ustedes vean a todos los hermanos que estamos congregados, que le decimos Shalom, Shabbat Shalom a todos ustedes hermanos en los diferentes países. Este es el pueblo del Eterno, el pueblo de Yahweh, juntos para rendirle homenaje, Halel, a nuestro Padre amado bendito, Shirut, y también conocimiento, Jodma, del cielo, para todos los hermanos, por medio del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Shabbat Shalom, que Yahweh les dé brajot, que Yahweh los bendiga a todos ustedes, hermanos. Amén. Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía de Yuti TV. Bendiciones para todos ustedes en los diferentes países. Estamos en vivo desde Guayaquil, Ecuador, contando con la presencia de nuestro hermano Alejandro Espina, que nos ha visitado, así como también la presencia de nuestra hermana Yamile, que está también desde
Cali, Colombia, visitándonos acá en los estudios en Guayaquil, Ecuador. Bendiciones para todos ustedes. Vamos a iniciar este programa, el programa En Busca de la Verdad, en el que el día de hoy vamos a dar inicio con el estudio de las cartas de los Sholiachim, de los apóstoles, y vamos a empezar con el libro de Romanos. Bien, con nosotros, como le decía, nuestro hermano Alejandro Espina, quien va a dirigir un saludo a todos ustedes. Adelante, Alejandro. Sí, buenos días a todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Muy contento de estar reunido acá en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Saludo muy especialmente a los hermanos que nos están viendo desde los Estados Unidos en West Palm Beach. Estamos muy contentos de poder compartir con toda la congregación, la Keilah, acá en Guayaquil. Y bueno, vamos a tratar este tema de las cartas de Shaul, Pablo, y estaremos pidiendo al Eterno que sea Él en nuestros labios para poder expresar de la mejor manera su verdad. Bueno, aquí estamos, hermanos. Yo les cedo el paso a nuestro hermano Marcelo Espinosa también, que está con nosotros, para que él también dé su saludo. Shalom, hermanos. Es una bendición contar con la presencia de nuestros hermanos, tanto Yamilé de Colombia y Alejandro, que ha venido de Miami. Estar con la presencia también vía internet de nuestros hermanos en España, en Estados Unidos también, y la congregación de aquí de Ecuador. Somos pequeños, somos esa manada pequeña, pero estamos en un solo Ruach verdadero. La Keilah de los últimos tiempos, la congregación de los últimos tiempos, no se destaca precisamente por la grandeza, por los lujos o por la ostentosidad de sus templos, sino es muy característico, como vemos en Apocalipsis 3, que la congregación de Filadelfia se destaca principalmente por la obediencia de la Torá. No has negado mis mandamientos, no has negado mi nombre, le dice a la Keilah de Filadelfia, y eres pequeña, de poco poder. Cuando estaba hablando esto, Yeshua no estaba divagando o haciendo que la gente entienda a su manera. Estaba hablando una verdad que no necesita explicación, ni meditar, ni interpretar. Si nosotros miramos la cámara hoy, vamos a ver una Keilah pequeña, que no niega los mandamientos, que muchas veces no podremos dimensionarlos ni comprenderlos tal cual el Eterno tal vez anhele que nosotros lo comprendamos, pero no hemos negado su nombre, y somos pequeños, porque la Keilah, Efraín se levanta como los huesos secos, desde lo más pequeño va cobrando vida, y no van a venir con un conocimiento, con un potencial. Dice que él es un servidor escogido o apartado por Yeshua para ser quien lleve las buenas noticias de Elohim, que él antes las había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Versículo 3, acerca de su hijo, quien por línea carnal era de la descendencia de David. Esto es muy importante también. Ahora bien, nosotros tenemos que notar, hermanos, que si nos está hablando de que los profetas prometieron el reino, entonces vamos a buscar el reino, no vamos a ir a buscar un evangelio, porque, como les digo, la definición o el concepto de evangelio a nadie le queda claro. Ni siquiera los púlpitos cristianos tienen claro qué significa evangelio. Hay una tradición, hay algo que no exactamente, no tengo esa certeza de confirmarlo, pero la palabra en latín, evangelus, es un ángel de luz. Y acordémonos las palabras de Shaul, que dice, si viene aún siendo un ángel de luz y me predica otras buenas noticias diferente a la que hemos anunciado o nos contaron los profetas como Isaías, como Miqueas, sea maldito. Entonces, nosotros vemos que algo está encerrado detrás de esa palabra evangelio. No vamos a meternos de lleno a eso, pero vamos teniendo en claro por qué nosotros tratamos de preservar la lengua original. No es un fanatismo o no queremos ser judíos,
Nosotros no anhelamos ser judíos, respetamos a nuestros hermanos. Nosotros somos de Efraín, somos de Israel. No sabemos de qué tribu somos porque eso se nos anunciará en un momento profético. Pero tenemos que vernos como las tribus que regresan, que hacen teshuvá, que se arrepienten y hacen una vuelta a Torah. Correcto, bueno. Permítame avanzar y también le pido a Joaquín que me dé un poquito de tiempo, que necesito la idea. Necesito, digamos, dirigir la idea para que luego ya hacer cada uno el comentario. Bien, decíamos que si Pablo dice, yo estoy anunciando un reino, que lo prometieron por los profetas, entonces vamos a buscar el reino en los profetas. Yo sugerí, ustedes pueden buscar en cualquier profeta, a Ezequiel. Vayamos a Ezequiel 34 y leamos el versículo número 12. Ezequiel 34, desde el versículo 12, dice de la siguiente manera: como el pastor cuida su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, como el pastor cuida un rebaño cuando las ovejas están dispersas, así cuidaré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que han sido dispersadas en el día nublado de la oscuridad. Está hablando de las tribus perdidas, dispersas por las transgresiones entre las naciones, que las iba a rescatar, que las iba a traer, dice, desde los lugares en aquel día cuando se dispuso por medio de Yahweh este castigo. Versículo 23, dice, yo levantaré sobre ellas un solo pastor. Estoy en el mismo libro de Ezequiel 34, ahora en el versículo 23. Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, a mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor. Yo, Yahweh, seré su Elohim, y mi siervo David será el príncipe en medio material, para avergonzar a los sabios siempre de lo vil y de lo minúsculo. Y también otra constante bíblica, que nadie es profeta en su tierra. Eso también es muy evidente dentro de estas congregaciones, dentro de nuestras congregaciones, que somos pequeños. Tal vez nadie nos cree porque somos pocos. Tal vez la gente quiere ver una iglesia. Nosotros solo somos una congregación, una cajal. Lo que tiene cuerpo aquí, lo que da vida a este grupo es el Ruach de Yeshua, el Ruach de consejo, de conocimiento, de sabiduría, que nos hace que nosotros no vislumbremos conforme al pensamiento humano. Nosotros vislumbramos a la Keilah conforme al pensamiento del Eterno, que es en el conocimiento donde Él se glorifica, donde Él despierta a los suyos, donde no permite que la gente confunda su verdad con un espejismo que nos han planteado las iglesias cristianas generalmente, cuando ellos tratan cuando ellos tratan de manifestar su grandeza de acuerdo al respaldo material, ahí no se ve. Entonces, hermanos, bienvenidos. Y me tomé un poquito más del tiempo para poderles dar una bienvenida calurosa a todos nuestros hermanos y estar otra vez aquí con ustedes aprendiendo, porque nunca acabaremos de aprender, hermanos. Bien, esas eran las palabras de nuestro hermano Marcelo Espinosa, y ahora con ustedes desde España, en Sevilla, nuestro hermano Moshe. Adelante, Moshe. Bueno, pues Shabbat Shalom para vosotros. Desde aquí un gran saludo, un gran afecto. Ahora ver ahí a mis tres Ajín, que estaba viendo que si llego a estar yo, ahí no entramos los cuatro, porque yo soy como Espinosa, grande, amplio, la bendición es buena. Pero me gusta mucho ver ahí a todo el mundo congregado, y la pena es esa, que Yahweh no me ha permitido a mí, bueno, todavía estoy convaleciente de las piedritas esas que me sacaron, pero bueno, un abrazo para Espinosa, para Alejandro, que lo veo ahí. Te han dejado en una situación muy difícil, ¿eh, Palmiño? Te han colocado entre las torres. Pues sí, la verdad es que el tema de hoy es apasionante, es algo que realmente esta mañana cuando
cuando le pregunté al Eterno, estamos hartos de leer tu palabra. Este tema lo hemos tocado muchas veces, posiblemente incluso nos hemos aprendido casi de memoria en muchas ocasiones que dice Romanos 1, nos hemos hasta incluso tirado como palabra arrojadiza para tener más razón que otros entre nosotros, el tema de la fe, el tema incluso de las relaciones entre hombres y mujeres, cuáles son las que a Yahweh le gusta y cuáles no. Pero bueno, veo que hoy hay tres auténticos bastiones de la palabra delante. Me siento ahí un poquito con la foto puesta, pero bueno, vamos a aprender seguramente mucho en esta tarde de la revelación que sí nos ha traído el Eterno para nosotros mismos como crecimiento y para dar a todos aquellos que nos escuchen, siempre evidentemente con la mayor humildad, porque no somos aquí sabios ninguno, sino el único eterno y sabio es el Eterno, a través de su Ruach y por supuesto en la figura de nuestro Mashiach. Bien, ahora sí ya entramos de lleno a la enseñanza del día de hoy. Vamos a iniciar con el capítulo número 1 de Romanos. La temática que vamos a utilizar para los estudios de las cartas de los apóstoles, de los Sholiahim, va a ser esta. Vamos a llevar un orden. Vamos a empezar ahora en el libro de Romanos porque pues es la carta que primero vamos a estar presentando. Y para ello iniciemos en el capítulo número 1. ¿Cómo debemos aprender a identificar cuando nosotros vamos a hacer un estudio? Lo primero que debemos saber, en este caso, si es una carta, ¿a quién se le escribe la carta? Eso es algo fundamental, porque si nosotros vamos a analizar un documento, lo primero que debemos hacer es entender hacia quién está dirigido, cuál es el contenido y cuál es la función específica de la carta y qué resume. Entonces, en este capítulo número 1 nosotros vamos a darnos cuenta de algo, que cuando se inicia esta escritura, esta carta, Pablo, o Shaul como realmente se llama, no había llegado hasta Roma. Él todavía, 3 años luego de la carta, él se dirige hacia Roma. ¿Cómo fue entonces que Pablo, Shaul, tuvo conocimiento de que existía esta congregación en Roma? Pues recordemos que en su viaje misionero, él se había entrevistado con muchos hermanos que estaban precisamente viajando continuamente por las diferentes congregaciones. Es así como conoce a un judío cuyo nombre es Aquila y a su esposa Priscila, quienes posiblemente hayan sido los iniciadores de la congregación en Roma. Y pues precisamente fueron ellos quienes le comunicaron a Pablo de la existencia de una congregación creyentes en Yeshua en Roma. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, la dirige a esta congregación en Roma, que estaba constituida por judíos y por no judíos, que no quiere decir precisamente que son extranjeros, paganos de otras naciones, sino que se trata de la oveja perdida de la casa de Israel, que lo vamos a demostrar en el transcurso del tema, que cuando la Reina Valera traduce griegos y no griegos, no se refiere a extranjeros, porque griego significa helenizados, significan personas que se han adherido o que se han culturizado al sistema que era el helenismo que salía de la filosofía griega. También se los conocía como personas cultas, supuestamente, en aquella época. Entonces, Pablo dirige esa carta. Quien la escribe es Tercio, y quien la lleva como emisario hacia Roma, hacia la congregación de Roma, es una hermana que era de Cencrea, la hermana Febe. Entonces, con estos conocimientos, nosotros vamos en el transcurso del tema, vamos a darnos cuenta que todo lo que dice la Reina Valera es una completa confusión, que es lo que entienden los predicadores, y desde los púlpitos han cambiado la esencia de esta carta, con la cual se confunde hoy al creyente. Entonces vamos a dar inicio primeramente al capítulo número 1, versículo número 1 del libro de Romanos. Una cosita ahí. O sea, tú nos estás indicando que
que cuando Pablo escribe estas cartas, él se está dirigiendo exclusivamente a gente que conocía la Torá. ¿No es cierto? Él no está dirigiéndose a personas que conocen el Evangelio de Cristo o la ley de Cristo. Él está dirigiéndose a personas que conocían la Torá y la tradición del pueblo judío, que a ese momento era judío, pero realmente sabemos que la Torá fue dada a las 12 tribus en el Sinaí. Correcto, eso es importantísimo lo que acaba de decir Marcelo, importante. ¿Por qué? Justo en este capítulo nosotros vamos a demostrar que las personas que estaban en la congregación estaban amparados bajo lo dicho por Yahweh en la Torá, es decir, ellos estaban en plena obediencia de la Torá y queda demostrado en esta misma carta. Entonces, iniciemos el estudio con Romanos capítulo 1, versículo número 1. Dice así: Shaul, al que llaman Pablo, la Reina Valera dice Pablo, servidor de Mashiach Yeshua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia. Esto es lo primero que vamos a analizar. Apartado para la buena noticia, no para el evangelio, porque los conceptos son muy diferentes. No existe un predicador cristiano que usted le pueda definir lo que significa evangelio, pero cualquiera que haya estudiado Torá sí le puede definir lo que significa las buenas nuevas o las buenas noticias del reino de Yahweh. Eso es existente en todos los libros proféticos del Tanakh. Bien, en el verso número 2 dice que él había prometido antes por medio de sus profetas. Esto es lo que tienen que entender cada uno para luego poder ir donde los predicadores o donde aquellos que están confundidos, para que les aclaren que cuando dice Pablo que él es una persona que está llevando las buenas noticias del reino, como lo anunciaron los profetas, entonces debemos tomar las cartas, los escritos, los libros de los profetas para poder saber de qué reino o de qué buenas noticias se está refiriendo Pablo. Además, en este momento que está escribiendo las cartas, del momento que escribe esta carta, Pablo ni siquiera se imaginaba que estaba escribiendo Biblia. Él estaba escribiendo una carta, una epístola, una enseñanza a personas que tal vez hayan oído algo de Yeshua, pero que mayoritariamente esas personas cuando reciben esta carta, ellos guardaban la Torá sin conocimiento preciso de Yeshua, como el Mashiach de Israel. Correcto. No, y también podemos ver que Pablo en este momento correctamente le escribe a personas que tienen conocimiento de la Torá. En ningún momento le está hablando ni le está escribiendo a grupos cristianos, ¿no? Como hoy tuercen la doctrina, porque pues, empezando que como Pablo, lo mismo que Pedro y el resto de los discípulos siempre citaban la Torá para enseñar, siempre. Nunca citaban otro libro porque no existían más libros, sino única y exclusivamente siempre era la Torá. Todas las enseñanzas que partían y que enseñaban las cartas están siempre fundamentadas en el Tanakh, en la Torá. Bien, como decíamos, y como ustedes han leído aún en la Reina Valera,